Hello again. So here we are in our third class for today, Saturday, May 13th. So we are going to continue with the same activity we were doing, using season 4 with the present perfect. But this time, as you were watching, the last video, our second video, I'm making questions using for and since. So this is a really good practice, of the present perfect. Not only, making sentences, in present perfect with for and since, but, you can practice here questions, making questions using since and for. Okay, so let's do it. Adrian, you're gonna be next, Adrian. Okay, Adrian. Adrian, can you please tell me for how long Miss Ellis has worked as a substitute teacher? Please tell me for how long she has worked as a substitute teacher. Miss Ellis has worked as a substitute teacher since last year. I remember. Ya está. Ok, perdón, no lo había visto. Yeah. Okay. For how Okay. long? For how long? For how long? Ok, también te tomar entonces. For how? Mrs. Liz has worked as a substitute teacher for about a year. There you go. Very good. Excelente. Ya ven. Pues vean, recuerden, aquí hay más expresiones de tiempo. Vean las expresiones del for 10 minutes, 2 hours, 5 days, for about 3 weeks, almost 6 months, for many years, for a long time. Entonces vean, compárenlas, ¿ok? Esas son expresiones del for and since. Leslie, please. Levantó, you raise your hand, right? Yes. Okay. You want to participate? Sí. Very good. Okay, Leslie, tell us. Since when Miss Ellis has worked as a substitute teacher? Please tell us, since when? Since school began. Very good, since school began. Okay, can you read the whole sentence? Like, Miss Ellis has worked. Can you please do that? Since. Miss Ellis has worked as an Substitute. substitute teacher since school began. Very good. Practiquemos un poquito más la pronunciación de esta palabra, Leslie. Since. A ver, since. I want to hear you. Eso, así. Exactamente así. Since school began. Thank you, Leslie, very much. Okay, Anielin, you're next. Anielin. Anielin, for how long Miss Ellis has worked as a substitute teacher? Can you please tell us? Miss Ellis has worked as a substitute teacher for a long time. There you go. Very good. Y como se dieron cuenta, pues como ya se acabaron las expresiones for about a year, for a long time. Why? Because the rest of the answer are since 2008, and since September. Ahí está. Since September. See? Am I right? Yeah. Since September. Here we have, okay, since last month. Very good. Ahí está. Bueno, vamos a ver qué tal están. Vamos a ver qué tal están las que siguen. A ver, vamos a ver. Nada más, a ver. Okay. So, what's going on here? Let me see what's going on here. Okay, so here we have the Smiths have been married. Okay, so now we're going to be talking about the Smiths. Okay, for how long the Smiths, okay, for how long the subject is going to change. We're going to change the subject, the Smiths. Remember, the Smiths is a last name, okay? This is a last name. The Smiths. This is a last name. For how long the Smiths
have worked. No, oh, no, 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 no. Ya no vamos a usar, yes, ya vamos a work, vamos a usar been. Have been, sorry. Ahí está. Mary. Ahí está. Mary. Ahí está. Así va a quedar la pregunta. For how long the Smiths have been married? Or with the since, it'll be like this. Okay. No, okay. Let me copy. Easier. Okay, since when the Smiths have been married. Ahí está. Entonces les pregunto yo una de las dos. Pero no, ya no les voy a preguntar yo. Pregúntense ustedes mejor. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Abril, ¿puedes preguntarle a alguien de tus compañeros, por favor? Cualquiera de la que tú quieras. For how long, since when. A quien tú quieras preguntarle, por favor. Ok, ¿yo escojo a alguien o...? Sí, sí, tú pregúntale a quien tú quieras. A Jessica, Leslie, Adrián, Anielín. Who else is here? Yeah, that's it. A Leslie. Okay. Made a For question. For how long the Smiths have been married? The Smiths has been married for 2 years. There you go. Excellent. Thank you, Leslie. Ahora usted, Leslie, pregúntele a alguien que usted guste. Jessica. Okay. Choose the question. You can choose for or since. Dependiendo de la respuesta. O sea, si hay respuestas para el for, pues preguntar con el for o el sí. Usted, escoja la que usted guste. For how long the Smiths has been married? Jessica, can you please answer? Smiths. Adelante, Jessica. The Smiths have been married. The Smiths haven't been married for a long time. For a long time. Very good, thank you. Adelante, Jessica. Pregúntele a alguien, por favor. Tenemos Leslie, Abril, José Armando, Adrián, Anielín, Carlos. Choose one of your classmates, please. You can choose one. Okay, Abril. Okay, very good. You can choose any question. Since when the Smiths Have been married. Termine la pregunta, por favor. Finish the question. Finish. Since Jessica. when the Smiths have been married? There you go. Since when? O sea, como si dijéramos, ¿desde cuándo? Since when? O sea, fíjense que hasta los modismos o el acento, digo, hey, since when? ¿Desde cuándo? O sea, since when the Smiths have been married? O sea, ¿qué estamos preguntando? ¿Desde cuándo los Smiths han estado casados? Since when the Smiths have been married? ¿Ok? Igualmente, si cambiamos el sujeto, miren, hey, since when you have been married? Fíjense que podemos cambiar el sujeto. Since when my parents have been married. Or maybe, since when your parents have been married. Entonces, vean cómo podemos cambiar el sujeto y tiene ya muchas formas de usarlo, ¿no? Es importante tomar en cuenta eso, ¿no? Que podemos cambiar el sujeto, ¿no? No más los Smiths. Vamos a hablar de ti, de tus papás, de mis papás, o sea, cosas así. Cambiar los sujetos. Okidoki, Abril, conteste por favor. Since when the Smiths have been married? Since 5 days the Smiths have been married. Okay, since, sería since,
¿Qué no sería since last May? The Smiths have been married since last May. Porque este es para el for. Oh, es cierto, sí, perdón, perdón. ¿Sí? Ok, muy bien. Okidoki, chicos. Entonces vamos a, aquí viene Paulina, y el que sigue es el for, ¿no? Vamos a dejar este y vamos a pasar aquí al que sigue. Creo que ya le agarraron todos el rollo, ¿no? Cómo podemos nosotros hacer estas preguntas, ya sea con el since y con el for, ¿no? Está facilito, no está nada complicado. Pues veamos aquí el 17. ¿Con qué podemos usar aquí, el since o el for? Vamos a terminar esto ya rapidito para continuar con otra actividad. Ayúdenme aquí, por favor. ¿Qué será? Since or for? Almost 4 months? You think for or since? Let's say for, right? For almost 4 months. Specific, almost very specific. Since, take a look at this, since the beginning of the year. Okay? Since the 1st of January, sorry, since the 1st of January. Since yesterday. Okay, this is since yesterday. There it is. Since the beginning of the year, since the 1st of January, since yesterday. There it is. Ahí está, pues ya terminamos con esto. Muy bien. Vamos a dejarlo por aquí. Me imagino que no hay problemas, ¿verdad? Con hacer preguntas para ustedes. Con el for how long or since when, ¿no? Ahí le incluimos esto. Bueno, vamos a buscar otra actividad para que nos dé tiempo y terminémosla. Okidoki. Bueno, a ver, déjenme escoger una porque no vamos a poder hacerlas todas, obviamente, ¿no? No se pueden hacer todas. Vamos a escoger unas, algunas van a quedar de tarea, otras van a, vamos a ver, otras van a quedar, sí, de tareas. Vamos a ver. Déjenme, esto lo podemos dejar lo último. Ok, vamos a hacer la siguiente, esta que está aquí. Si nos va a dar tiempo de hacer las que siguen también durante esta sesión. Muy bien, aquí si se fijan, si ustedes se dan cuenta, no nos están dando opciones de tiempo. Entonces, aquí sí les voy a pedir que utilicen ustedes su material, ¿sí? O si ya tienen idea de la expresión del tiempo, pues bueno. Entonces, veamos aquí estos ejemplos, dice, y veamos lo que tenemos que hacer. Dice, complete the sentences with the information about yourself. Pretty easy. About myself. This is going to be about myself. Esto va a ser información acerca de nosotros, nada más. Ok. Dice, I've been in this building since 9 o'clock this morning, or I have been in this building for 27 minutes. Como se dan cuenta, esta oración en presente perfecto podemos terminarla, a completarla, ya sea con el since o con el for. Cualquiera de los dos se utilizan con el presente perfecto. La diferencia, como pueden ver, es que si yo voy a utilizar el since, pues entonces va a ser una expresión de tiempo. It's going to be a time expression. But if I'm going to use for, it's going to be a specific quantity of time, okay? So you're going to do both, okay? So let me see. Y vean que de esto también pueden salir preguntas, ¿no? Pueden salir preguntas y también con esto yo les puedo preguntar. O sea, fácilmente yo puedo hacerles preguntas. Y vean a continuación, miren. Les puedo hacer la pregunta con el since o con el for. Así de sencillo. Miren, déjenme elaborar la pregunta. Dice, la oración dice así. We've been in class. Ok. Y la pregunta sería así. Since when you have been in class? O for how long you have been in class. Sí, ahí está. O sea, puedo usar, como ya se dieron cuenta, puedo usar el for o el since para hacer las preguntas. Ustedes ya saben, ya se las saben, ya saben cómo utilizarlo. Simplemente, vean aquí que voy a quitar esto.
Y ¿no? Vamos a quitar. Entonces, sería buena idea que ustedes me hicieran preguntas también. Oigan, vamos a hacer preguntas también por aquí, miren. Continuar con las preguntas, porque una conversación se basa también en preguntas, ¿no? Hay que contemplar esto. Entonces, vean que yo les puedo preguntar, hey, for how long you have been in class? Or since when you have been in class. Fíjense que aquí ya el sujeto se convirtió, ya es el you, porque me están respondiendo con el we. Since you, for how long you have been in class, or since when you have been in class. Entonces también dense cuenta que me están abreviando, me están a mí abreviando el auxiliar have, ¿no? Aquí me están abreviando para que no se dieron cuenta. Bueno, les pregunto, a ver, vamos a preguntar, por favor. Vamos a preguntarle, a ver, Adrián. For how long you have been in class? I've been in class for 3 hours. Okay, good. I seen, oh, four, sorry, for 3 hours. Ahí está. Thank you, sir, for 3 hours. Now, the next question, the following question, Adrián. Since when you have been in class? Since when? I've been in class since 8 o'clock this morning. Okay, since 8 o'clock. This morning. Muy bien, since 8 o'clock this morning. Thank you, sir. Okay, Anielin, and the following question is for you. Okay, for how long you have been in this city, Anielin? For how long you have been in this city? Esta pregunta es para ti, Anielin. Le corté el micrófono porque estaba pasando un carrito vendiendo algo. Y es ¿Se que lo escuchan él? estoy pensando qué decir. Ah, ok, sí. Puedes ver también, mira, puedes tú ver, por ejemplo, comparar lo que hemos estado usando, mira, por ejemplo, porque obviamente puedes usar estas expresiones de tiempo también. Claro, se pueden usar. Puedes usar esas expresiones de tiempo las que hemos usado anteriormente. O sea, no tiene que ser verdad, no tiene que ser cierto. Bueno, lo que sí tiene que concordar, lo que sí, lo que sí tiene que concordar, pues, es el since y el for, ¿no? Eso sí tiene que concordar. Ahí sí les encargo eso. Bueno, entonces también puedes contemplar tu material si lo imprimió. Aquí, mira. For 10 minutes, for 2 hours. O sea, realmente esta cantidad pues no tiene que ser verdad, ¿no? Simplemente tiene que concordar las cantidades específicas que son con el for o ya sean expresiones del since 8 o'clock, since Tuesday, since last January, since 29. Eso sí tiene que concordar. Entonces, a ver, a ver. For how long you have been in this city? Y una cantidad específica, porque te están pidiendo una cantidad. For 10 years, for 5 years, for 2 months. It doesn't matter. It doesn't matter. I've been in this city since 2010. Okay, since, very good, 2010. Muy bien. Pero recuerde que le pregunté con el for how long. Entonces vean qué importante hay que, cuando prestar atención, o sea, cuando, me preguntan con el for, respondo con el for how long. Pero el since está bien. For
For how long you have been in this city? Or for how long you have been in Los Mochis? For 10 years, for 11 years, for 9 years. I don't know. Tell me, give me a number. Si te fijaste, me lo dijiste desde el 2010. Bueno, en este caso, si tú has estado aquí desde el 2010, pues entonces significa que tienes 13 años. For what? For 13 years. ¿Sí? Ahí está. Entonces, vean chicos, miren. Aquí tenemos una cantidad, una expresión del tiempo since 2010 o una cantidad exacta, o sea, for 13 years. Lo cual es lo mismo, estamos diciendo lo mismo, ¿no? Since 2010 or 2010 or for 13 years. Es lo mismo, estamos diciendo 13 años, o sea, desde el 2010, pues son 13 años, o por 13 años, o sea, es básicamente lo mismo, ¿no? Vean ahí. Esa es la diferencia entre el since y el for. Okay. Do you guys know what is an ID card? ¿Alguien me puede decir what is an ID card? ¿Quién me puede decir de ustedes qué es un ID card? Es muy importante contar una de estas cuando vayamos al extranjero. ID card. Pues ustedes que son menores de edad, pues la única que tienen es de la escuela. Pero ese es un ID card. Es una abreviación. El ID, el ID, it's an abbreviation. This is an abbreviation of the following words. Identification. This is an abbreviation. Identification. Yep. Look. ID. Identification. Identification. There is an abbreviation. Salió en el... Okay, so I have an ID card since what? Well, vamos a inventar cantidades. Abril. A ver, déjeme ver dónde está Abril o Leslie. ¿Quién le gustaría participar? ¿Leslie o Abril? Pues Ya dijo Leslie. Leslie, imaginas que tú tienes un ID card. So, since when have you had an ID card? Since when, Leslie? Since when you had an ID card? since um Since I started this the term started, que eso es como una expresión de decir desde que inició el ciclo escolar. Since the term started. Since the term started. Cuando hablamos de term, estamos hablando de un ciclo escolar, ¿no? Eso estamos haciendo. Okay, guys. Leslie, what about for? For how long? For how long have you had your ID card? For how long have you had your ID card? How long have you had? For how long? 6 years. Okay, very good. For 6 years. There it is. Pero también me puede contestar toda la oración completa, por favor. I've had an ID card for 6 years. It'll be much better. Okay. A ver. I've ID Eso. card for 6 years. Ok, te faltó hacer más énfasis en la pronunciación del an. I've had an ID card for 6 years. I've had an ID card. Entonces sí hay que hacer esas pausas y hay que practicar.
You gotta practice. I've had an ID card for 6 years. I've had an ID card for 6 years. A veces el inglés puede ser un trabalenguas. No problem. Sí me di cuenta, Nili. No worries. Okie dokie. Okay. What's next? Okay. The following. El que sigue. Voy a hacerlo para Jessica. Jessica, imagine you had a book. Imagina que tú tienes un libro, Jessica. Y yo te pregunto, Jessica, since when you have had this book? Since when you have had this book? Since when? Since when you have had this book, Jessica? Since when? A ver, Jessica, ayúdanos, por favor. Vaya pensando. Think about it. Since when, Jessica? A ver, déjame ver si Jessica... Oh, se salió. Tiene problemas con el internet. Ah, no, acá está. Jessica, are you there, Jessica? Please, 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 turn your microphone on. Ah, o Paulina. Yo pensé, Paulina, ya pensé que no habías entrado. Paulina, haga usted esta pregunta. Yo quiero que tú participes. No has participado. Ok, Paulina. Since when you have had this book? Adelante, Paulina, que participe. I want to hear you. Since when? Since when you have had this book, Paulina? Tell us, please. La respuesta hay que hacerla desde aquí del inicio. I've had this book since. Hay que practicar todo esto, por favor. I've had this book since. Preguntes con el since. Since when you have had this book. Adelante, Paulina, por favor. Vaya pensando una expresión del since. Y aquí le pongo, mire, vaya para que vea, mire. Since September, since yesterday, since 2008, since last year, since school began. Hay muchas expresiones. Since the beginning of the year, since the 1st of January, since last May. Oh, we have many expressions that you can use with since. Go ahead, Paulina. I've had this book since last May. Yeah, very good. Since last May. Very good. Now, answer me using for. For example, for how long you have had this book? For how long? Tell me. For how long you have had this book? For how long? For how long you have had this book? I've had, a ver, inicie por favor la oración. I've had this book for how long? mm, For 1 month? 6 hours. For 6 years? For 2 months? For 6 how? hours. 6 months, okay. For 6 months. Very good. For 6 months. Very, very good. For 6 months. Excellent. So very good, my friends, dear students, very good. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda con el uso del since, el for? Vean que estamos elaborando, practicando el uso de las preguntas en presente perfecto. ¿Hay alguna duda? ¿Pregunta? No hay. Ay, ay, ay. Okidoki, pues, bueno.
Vamos a, nos quedan 8 minutitos. Vamos a iniciar, vamos a terminar esta sesión. ¿Qué les parece para iniciar otra actividad, no? Vayan por favor saliendo y así para que la siguiente actividad iniciemos con una actividad diferente y así le ponemos un título de esa actividad que vamos a elaborar, por favor. Vayan saliendo y volvemos a iniciar.